Como acabamos de oír, la mesa está formada por un servidor como representante de la diócesis. Paco Villar es el representante de Nartes, de asociación que después explicaremos, y Alejandro, que como ya le conocéis, es el concejal de Urbanismo y Patrimonio. Bueno, el objeto de esta reunión, de esta presentación, es el dar a conocer algunas novedades respecto al cuidado del patrimonio que está realizando la diócesis. Como saben muy bien, hay un primer trabajo, que es la información a los sacerdotes y a aquellas personas que se dedican a abrir las iglesias en cualquier momento cuando haya un visitante. En ese contexto iniciamos el año pasado lo que se llamaba Sábado del Patrimonio, que consistía en, mediante la colaboración de un guía, un técnico, enseñar en cada una de las zonas de la provincia, enseñar con mucho detalle cada una de las iglesias en la medida que podamos. Hasta ahora hemos presentado 4. Además de eso, colaboramos con la Junta de Castilla y León en lo que se ha denominado la apertura de iglesias de verano y de la época de Semana Santa, de Pascua, que como saben se abren 58 iglesias de toda la provincia, desde el día 12, el sábado próximo, hasta el día 7 de septiembre. Es decir, que a lo largo de estos 2 meses, el gran turismo que viene por Segovia, no solamente por la ciudad, sino también por la provincia, puede acercarse a contemplar las iglesias y el arte religioso que hay en las mismas. Para lo cual hay una persona de la parroquia que hace como voluntaria, hace de animadora y de acogido de aquellas personas que se acuden a la iglesia. En general no son personas técnicas, sino que son voluntarios que lo que hacen es acompañar al turista o al visitador de las iglesias. Y la Junta colabora ayudándonos en ese proyecto que lleva ya varios años de ejercicio y está siendo bastante interesante. La novedad de este año es la siguiente. Hemos observado que es importante el ofrecer cada día más calidad a los visitantes en lo que se refiere a la enseñanza de los bienes que hay dentro de las iglesias. También de la misma iglesia, tal como está estructurada, que la mayor parte de ellas están en forma de cruz y es muy interesante ver el sentido de las iglesias, y sobre todo, de una manera particular, las imágenes y todos aquellos bienes muebles que hay dentro de las iglesias. El objetivo de este proyecto, que realizamos en colaboración con Nartes, es evangelizar con el arte, es decir, presentar el arte y decir, esto tiene un sentido religioso. Para ello va a colaborar con nosotros la Fundación Nartes, una fundación de ámbito internacional, tiene su sede en Madrid. Personalmente les conocí cuando estaba yo en la Universidad Pontificia de Salamanca en el 2004, en un congreso que tuvimos de arte sacro. Me resultó bastante atrayente y la oferta, la verdad, que es muy atrayente, y están presentes, como acabo de decir, por toda Europa. Y hemos querido que inicien aquí este proyecto. Francisco Villar dirá en qué consiste ese proyecto. El objetivo es que nosotros pretendemos la formación de guías de arte, sobre todo de aquellas personas que están en las iglesias abriendo las iglesias, que conozcan técnicamente el arte que tiene en su iglesia y puedan anunciarlo. Se trata de formar a estas personas. Lo gestiona, como digo, esta asociación, Nartes, dentro de un programa que tiene en la promoción del verano. La novedad está en que intentar ayudar al turista a profundizar en aquello que ve, que no se quede en la superficie de las cosas que ve, sino que vea el sentido de todo ello. Los destinatarios de esta oferta es, como digo, la formación de voluntarios y, por otra parte, los visitantes, la riqueza de visitantes turísticos que tenemos aquí en Segovia. Para ello hemos contado con la colaboración de turismo del ayuntamiento y del mismo ayuntamiento, por eso está presente con nosotros Alejandro, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, porque de esa manera nos juntamos, unimos fuerzas, tanto el ayuntamiento como turismo, como nosotros, para poder enseñar, en este caso concreto y para este año, enseñar el valor artístico que hay en la ciudad. De esa manera colaboraremos de tal manera que
los grupos que dirigen o que vienen a través del turismo puedan tener libertad de entrar en las iglesias. Ellos tendrán plena libertad para que sus guías puedan enseñar en la iglesia, pero no obstante habrá una persona, como va a decir después Paco, una persona de acogida, en este caso técnica, con conocimiento de arte, en las iglesias, que se pondrá a disposición de los grupos y de las personas individuales para poder conocer el interior de las iglesias. Por eso agradezco al ayuntamiento, iba a haber venido Mai, pero ha tenido que ir de viaje. Agradezco esta colaboración, que yo creo que es un signo de apoyo para que podamos entre todos favorecer el turismo y, en este caso, el arte religioso en nuestra querida ciudad de Segovia. Perfecto, pues nada, en nombre de Nartex, agradecer también a don Ángel y a don Alejandro, por parte de la diócesis y del ayuntamiento, la posibilidad que han ofrecido a Nartex también de desarrollar su primer proyecto en Segovia. Porque efectivamente arrancar un proyecto a veces es complicado, pero una vez que está todo rodado suele ser muy querido y apreciado por ambas dimensiones, tanto la religiosa como la civil, ¿no? Nartex nació, o el origen de Nartex propiamente dicho, está en la segunda mitad del siglo XX, en 1950 más o menos en adelante, en Francia sobre todo. Se empezaron a dar cuenta en muchas catedrales de allí de Francia que el mensaje que portaban las imágenes religiosas, los frescos, las esculturas, se empezaba a perder a un público, a un turismo que ya no partía de una tradición, que era la tradición cristiana. Entonces, un grupo de voluntarios allí de Francia empezaron con una nueva asociación que se llamaba Ars et Fides, en latín, arte y fe, a de alguna manera traducir ese mensaje a personas que a lo mejor, como les he dicho, o ya no procedían de la tradición cristiana, o incluso provenían de otras religiones o de otras culturas, ¿no? Entonces, ese proyecto primigenio empezó a crecer y llegó, por así decirlo, a muchos ámbitos de toda Europa. Entonces, en España llegó también en los años 90 más o menos, con la fundación que hizo sobre todo nuestra presidenta, que es Isabel, que también les manda un saludo a la diócesis y al ayuntamiento. Y más adelante, pues en cierto aspecto ya tomamos nuestro propio camino y Nartex se ha asociado y se ha generado a sí misma como un propio proyecto ya desligado de Ars et Fides, ¿vale? Entonces, los proyectos en sí consisten, aunque la vida de Nartex es anual, es decir, durante todo el año estamos haciendo actividades de todo tipo, luego si hay más espacio pues podemos hablar de ellas. Los proyectos surgen fundamentalmente con este mismo deseo y entonces está ofertado a jóvenes de 18 o 30 años de cualquier nacionalidad, ¿vale? Teniendo en cuenta como unos criterios fundamentales para nosotros, que son evidentemente el dominio de los idiomas, que tengan cierta sensibilidad artística, porque no es necesario que tengan una carrera de arte o de historia, puede ser venir perfectamente un médico con una sensibilidad artística muy grande, etcétera, a los cuales luego formamos en las cuestiones artísticas más importantes. Y también que sean gente que tenga fe, que sean creyentes, pero no tienen que ser católicos necesariamente, porque el proyecto de Artes nació también como un proyecto ecuménico. De hecho, nuestro proyecto actual, están ya desarrollando el proyecto las iglesias, 3 españoles y 2 ingleses, 3 españoles católicos y 2 ingleses que son anglicanos, ¿vale? Eso como a nivel fundamental. Entonces, se hace un proceso de formación posterior al proceso de selección. El proceso de selección se pasa a una serie de criterios y de criba para poder elegir a los candidatos idóneos para luego mandarlos a las distintas iglesias. Y como les he dicho, el proyecto de formación viene después, en el que les formamos en las cuestiones más importantes a nivel artístico, religioso, porque evidentemente que una iglesia esté dispuesta con una orientación concreta, que use un tipo de material u otro. Todo eso tiene un significado y eso es lo que hay que explicarle a los voluntarios para que luego ellos lo puedan trasladar en las visitas. Entonces, una vez realizado el proceso de selección y la formación, por así decirlo, ya les mandamos a sus distintos objetivos o iglesias y demás. Entonces, hay
proyectos tanto nacionales como internacionales, porque mandamos también gente de España afuera y recibimos gente de fuera aquí en España. En España actualmente, además del de Segovia, estamos desarrollando, hubo intento de hacer uno en León, pero ha resultado fallido, pero seguiremos intentando al respecto, pero tenemos en Valladolid, tenemos en Toledo, tenemos en Córdoba, este de Segovia actualmente, e internacionalmente tenemos proyectos en Francia, en París, tenemos en Delft, en Holanda, tenemos en Speyer, en Alemania. Es decir, que antiguamente teníamos proyectos también en Bélgica, en Gante, teníamos en Italia, Florencia, Venecia, pero los proyectos también a veces son muy complicados de mantener porque implican pues un aporte económico para los voluntarios. Los voluntarios no cobran, sino que lo que hace la diócesis es sufragar los gastos de mantenimiento, la estancia y la manutención, básicamente. Luego los voluntarios se pagan su propio billete, pero no cobran absolutamente nada, porque su trabajo es el sin recibir ningún tipo de apoyo económico ni ayuda, solo lo típico para mantenerse, hacen el trabajo de explicar las iglesias. Y luego, los proyectos por lo general suelen durar entre 2-3 semanas, porque más es muy difícil mantenerlos, más de un mes, y se desarrollan en los meses de julio y agosto, en las distintas iglesias y catedrales. En concreto en este de Segovia, al final nos ha parecido muy bonito, y siempre en Artex vemos que cuando está detrás o el ayuntamiento, la diócesis, que conocen el proyecto y lo proponen, los proyectos suelen siempre salir, ¿no? Cuando hay alguien interesado en que esto vaya adelante. Y en este caso en Segovia, tanto con la participación de don Ángel y de don Jesús el obispo, pues tenía mucho interés en ello, porque al final los turistas pues vienen a ver, pues igual que si van a Madrid, lo típico, ¿no? Pues el Alcázar, el acueducto, la catedral, etcétera. Pero por el camino, también es cierto que los turistas a lo mejor no tienen suficiente tiempo, se pierden joyas como las que nosotros explicamos aquí en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en Segovia, hasta el 27 de julio, tenemos 2 proyectos. Uno que se desarrolla en las iglesias más descentradas de la ciudad, sobre todo San Juan de la Cruz, San Marcos y Nuestra Señora de la Fuencisla. Ahí hay un chico español y una chica inglesa. Y luego en el centro de la ciudad explica las iglesias de San Justo y Pastor, de Santa Eulalia y de El Salvador. Entonces lo hacen por franjas por el día por la mañana, unas horas por la mañana, otras por la tarde, ajustándose también pues a la vida de la parroquia. Evidentemente durante el culto pues no se explica, pero después pues durante esas horas todos los turistas que haya, sean hispanohablantes, anglohablantes o de cualquier otro tipo de nacionalidad, les hacen la visita. Y muy importante lo que decía don Ángel, ¿no? No somos, primero que no son profesionales, pero sí con una sensibilidad y una formación que les reforzamos nosotros muy grande, y luego que lo hacen fundamentalmente con este sentido que decía don Ángel, ¿no? Transmitiendo ese mensaje que para muchos es desconocido al turista, que a veces no sabemos de dónde parte, ¿no? Entonces son por lo general gente creyente y gente que controla también todo el nivel artístico. Y yo creo que sí, a grandes rasgos es cómo se desarrolla el proyecto. Entonces hoy han empezado los voluntarios a hacer las visitas. Esperemos que venga mucha gente por Segovia y que puedan aprovecharse de la presencia de estas visitas, que además son completamente gratuitas y con unos voluntarios muy, muy informados y muy disponibles. Pues quiero expresar mi satisfacción por estar en este acto, agradecido por la invitación que hemos recibido y también agradecido por la oportunidad que tenemos de conocer este programa de la Fundación Artes, y también la oportunidad para poder felicitar al Obispado por la magnífica gestión que está realizando del patrimonio histórico religioso, que conserva y mantiene con grandes esfuerzos, pero con mucha eficacia. Esa satisfacción que tengo, pues lo quiero transmitir, les felicito por ello, y esto creo que es un elemento más desde nuestro punto de vista para poner en valor ese patrimonio histórico
religioso. Indicar también que le hubiera gustado estar aquí presente a mi compañera Maya Escobar, pero está fuera de Segovia cumpliendo otras obligaciones municipales. Y respecto al aspecto turístico, indicar que evidentemente estamos encantados de colaborar con el Obispado de Segovia a través de la empresa municipal de turismo, porque al fin y al cabo van a venir una serie de visitantes, además un turismo más allá del aspecto religioso que evidentemente se prima desde el obispado, de un aspecto cultural, de difusión del patrimonio, y al fin y al cabo, si se difunde el patrimonio y se realiza esa gestión tan eficiente que realiza el obispado, creo que es un beneficio para la ciudad de Segovia y para todos nosotros. Por eso simplemente decir que agradecido por estas iniciativas tan estupendas y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia. Muchas gracias. Gracias. Los guías, los voluntarios que están allí saben que va a ir un grupo o dos grupos con la guía respectiva desde el ayuntamiento. Pero también estaría abierto a que otros guías que vienen, los autocares que vienen de Madrid, de una forma autónoma e independiente, también si se acercan a las iglesias, ahí estará el voluntario para acogerles. Y ahí tienen dos opciones. Se les puede dar opción al guía de ese grupo, que lo explique él, pero el voluntario está dispuesto también a explicarlo con lo que él conoce de la iglesia, para explicar lo que yo creo que es un aporte también, una disponibilidad buena para los turistas que vienen de fuera. ¿Qué presupuesto tiene la diócesis para financiar estos 20 días de colaboración? Bueno, pues como ha dicho Francisco, nosotros corremos con la manutención de las 6 personas, 6 voluntarios, en este momento 6-5, pero en total hay una media de 6 voluntarios que van a estar todos los días, día y noche. Se les da la manutención de desayuno, comida y cena, y si necesitan alguna cosa para el ejercicio de ese trabajo, y al mismo tiempo la residencia. En esos momentos están viviendo en la casa de las Madres Dominicas, se las pagará el ayuntamiento, la diócesis de lo que corresponda, hablaremos con ellos y no hemos hecho un presupuesto así detallado, pero no habrá ningún problema. En números no he calculado todavía, pero esa es la disponibilidad, más la gestión que se lleva a cabo pues, desde la diócesis, en este caso por parte mía, y a partir del día 15 por parte del nuevo vicario general, que asumirá esta tarea de patrimonio, y nada más, gastos más no tenemos. O sea, de momento el proyecto parte con estas semanas de julio, pero luego ya están trabajando en otro proyecto más. Efectivamente, pues para el año que viene y para otros momentos del año, de acuerdo con NARCES, prepararemos bien para estas iglesias o para otras. Es decir, la riqueza de iglesias que hay en la ciudad, en este caso en la ciudad, es enorme. Nosotros hemos querido escoger no las mejores, ahí sabéis muy bien que hay iglesias con una gran riqueza, pero sí en cuanto a conjunto lo hemos querido distribuir en 2 grupos porque el conjunto de arte religioso está muy unido en los 2 grupos que hemos señalado. Por una parte la espiritualidad de la zona de la ofensisla y por otra parte en torno a San Justo Salvador de Santa Eulalia, que es la parte externa de la ciudad amurallada, pero que también tiene su antigüedad, como todos conocéis. El voluntario no solamente conocerá la iglesia en sí mismo, sino también el entorno, pues, por ejemplo, la academia, la iglesia de San Francisco, porque hay cosas similares y los voluntarios se extenderán a dar a conocer desde la iglesia, a dar a conocer tanto lo que fue el monasterio de San Francisco como lo de San Antonio. Queríamos haber incluido San Antonio también y la Veracruz, pero las últimas gestiones en el caso de San Antonio, al tomarlo la asociación que se ha hecho cargo de ella, pues ha habido alguna dificultad, pero nos hubiera gustado que hubiera habido 4 y 4. Y en el futuro, por tanto, abriremos otras iglesias. Que yo me aclare, como turista que vengo de fuera, lo primero que hago a través del ayuntamiento o a través del obispado, yo puedo ver los destinos en los que voy a encontrar esos guías. Eso es. Y yo vengo por libre y me meto a ese templo en el momento en que esté abierto, o tengo que concertar visita, ¿cómo tengo que operar? Bueno, explícalo tú, sí. Bueno, en este caso concreto tenemos, como son 3 iglesias y tenemos 3 y 2 voluntarios, tenemos una iglesia base. En las iglesias de las afueras está la Fuencisla y en las del centro San Justo.
Entonces ahí tenemos una mesa de recepción donde están nuestros voluntarios con todo el material que tenemos y demás. Y allí llega, no hay que concertar absolutamente nada, es llegar, ver, tenemos unos carteles, luego los enseñamos si quieren, que tenemos ahí unos cuantos con los horarios, y es llegar y simplemente adelantarse a la mesa y pedir la visita a nuestros guías. Entonces, como le he dicho, están disponibles tanto en inglés como en español. Ojalá en sucesivos proyectos en otros años podamos traer gente también de otros idiomas, francés, italiano, alemán. También depende un poco del tipo de turista y de la lengua que usen, de los turistas que vengan a Segovia, pero se hace la visita, dura más o menos hora y media, también dependiendo de lo que desee el turista. Es decir, nosotros somos los que nos ajustamos porque a lo mejor viene un turista que tiene un cuarto de hora, pues en un cuarto de hora intentamos mostrar, pues a lo mejor un poco de una iglesia, lo justo, pero a lo mejor luego viene una persona o un grupo de personas con más tiempo, pues nos explayamos lo que deseen. O no es lo mismo explicar las iglesias a unos turistas que a lo mejor conocen el patrimonio y demás, o a una familia que viene con niños. Entonces, nuestros voluntarios están formados para que sepan ser versátiles y flexibles a la hora de explicarles la iglesia. Porque claro, si a una familia con niños les sueltas un rollo que será precioso, pero que no es capaz de conectar a lo que tiene delante, pues no nos interesa. Mi siguiente pregunta es si también podría servir como un recurso para los campamentos de la iglesia de verano o campamentos de la ciudad, los urbanos, si puede ser también un recurso de contenidos podría culturales. Ser perfectamente, porque si en un campamento tienen algún momento de asueto, de tiempo libre y demás, y quieren recurrir a nosotros, estamos ahí presentes dentro de lo que dura el proyecto y los horarios, sin ningún tipo de problema. ¿Han negociado ya ustedes con EDETIL o con otras instituciones el poder dar ese tipo de...? En principio no, porque este año estamos arrancando el proyecto en Segovia. Para que se hagan una idea, arrancar un proyecto es a veces muy complicado, porque hay que ponerse en coordinación con muchísimos agentes y demás. En otros proyectos solo tenemos a lo mejor un monasterio, una iglesia, entonces la comunicación es más sencilla. Aquí hemos tenido que coordinarnos 6 iglesias, ¿no? Entonces, hasta que se coordina eso es complicado. Pero más adelante esa propuesta se puede plantear perfectamente y abrirlo a ese tipo de visitas, claro. ¿Cuál es el perfil de los voluntarios que están aquí en Segovia? Sí, los de Segovia están en la veintena, la inmensa mayoría, son todos estudiantes universitarios. Pues tenemos desde historiadores del arte, tenemos un arqueólogo, tenemos un ingeniero, o sea que los perfiles son muy distintos, pero todos con esa sensibilidad artística. Como he dicho, están entre los 25 años y demás, todos estudiantes, y 2 vienen de Inglaterra, una viene de Cardiff, el otro viene de Glasgow, y nuestros españoles vienen uno de Lebrija, aquí presente, uno de Ciudad Real y uno de Alcalá de Henares. Pero la procedencia puede ser, pues eso, muy dispar. Y antes en junio tuvimos nuestro proyecto de formación en Madrid para acercar el proyecto a ellos y para formarles conforme en lo que Nartex desea del proyecto, ¿no? Cómo hay que hacer una explicación, no vale cualquier forma, qué es lo que hay que explicar, el contenido teológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, están preparadísimos en grado sumo, y luego tienen cada voluntario tiene su propia información de todas las iglesias en su idioma para poder estudiar personalmente estos días y demás. Entonces, ese estudio luego lo tienen que también saber gestionar el día de la visita, porque no pueden contar todo lo que estudian, porque si no serían visitas larguísimas, ¿no? y muy pesadas. ¿Y cómo evalúan esa sensibilidad artística? Claro. Previamente tenemos el proceso de selección que le hemos dicho, y tenemos entrevistas personales con ellos, con los extranjeros vía online, y con los españoles intentamos que sea presencial. Si viven en otras localidades lejanas y les es difícil venir a Madrid, pues también online. Y entonces se hace con una hoja, vamos marcando unos ítems en base a, tiene formación, no la tiene. Evidentemente, si tiene formación en humanidades es mejor, pero que eso no es óbice para que pueda venir al proyecto. Es muy importante el uso de los idiomas, porque si
Los que solo manejan el español solo pueden estar en España, pero los que manejan otros idiomas los mandamos perfectamente a otros sitios, y ahora la formación en idiomas de los universitarios suele ser bastante buena actualmente. Entonces, lo mismo, que sepan idiomas. Y en la cuestión religiosa también nos es importante, ¿no? Que sean gente creyente, practicante. Como les he dicho, es un proyecto ecuménico que, aunque surge dentro de la Iglesia Católica, está abierto, por así decirlo, a las diversas confesiones cristianas. Con ortodoxos no hemos tenido mucha relación ni mucho trato, pero con protestantes y anglicanos mucha, ¿no? Entonces eso también se tiene en cuenta a la hora de elegir a las personas. Por tanto, son personas que se pasan una criba bastante... y tengan en cuenta que se han presentado este año menos, porque como este año coincide con la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, muchos prefieren ahorrar para ir a Roma. Entonces hemos tenido menos, pero por lo general siempre tenemos alrededor de 60, 70 entrevistas. Este año hemos tenido unas 40 por ahí, por esta razón, pero siempre tenemos mucho candidato, ¿no? Lo cual quiere decir que el proyecto se conoce, que a la gente le gusta, que saben a lo que vienen, y es una experiencia muy bonita, porque luego de aquí incluso han salido amistades, han salido hasta matrimonios de voluntarios que han conocido a su mujer en un proyecto no sé qué, y se han casado y viven juntos. Sí. Los dos que proceden de Inglaterra, sí, o sea, de Reino Unido, ¿hablan español? No, hablan muy poco. O sea, ellos son los que se van a encargar de los turistas. Exacto. O porque las visitas, o sea, la formación la tienen en su idioma, ¿vale? Y lo que es la visita la hacen en su idioma, ¿vale? Cada uno la hace en su idioma. Si yo cuando estuve en Venecia, por ejemplo, me daban la formación, yo soy italiano y me dieron la formación en italiano, pero las visitas las hacía para hispanohablantes. Por tanto, ellos, porque evidentemente sin saber español no pueden hacer la visita a hispanohablantes, pero sí a todos los que sean ingleses. No lo sé, hablando ayer con el superior de los carmelitas, me dijo que vienen muchísimos norteamericanos a la iglesia de San Juan de la Cruz, muchísimos surcoreanos que le impresionan mucho. Entonces esos, los ingleses se encargarían precisamente de este tipo de visitantes, claro. O sea, que estaría abierto a los grupos que funcionan a través de Turismo de Segovia, de la Empresa Municipal de Turismo de Segovia, y cualquier otro guía que sepa de este servicio y que se quiera poner en contacto, sí. O como preguntaba el compañero, o gente particular. Claro, lo que decía don Ángel, si hay un guía concreto en alguna iglesia, ahí ya en Artes no se mete, es decir, porque intentamos que no haya en ningún momento conflicto con el ayuntamiento, incluso de la propia diócesis, que no haya ningún tipo de conflicto. Por ejemplo, le cuento un caso concreto para que lo entienda, ¿no? En la Catedral de la Almudena en Madrid tiene sus propios guías. Entonces, aunque nosotros estamos en Madrid, no podemos desarrollar un proyecto allí por tener ellos sus propios guías. Entonces, siempre que no haya conflicto, como pasa en estas iglesias o pasa en otras iglesias, nosotros adelante. Y si habiendo guías se puede hacer una colaboración, Artes está abierto a ello, evidentemente. Sí, que pueden ir con un guía, pero el guía conoce menos Segovia y deja que sea vuestro voluntario el que toque. Eso es porque nosotros las visitas son solo las iglesias, luego de Segovia tienen que tener conocimiento los guías por saber el contexto, pero no hacen guías fuera de lo que es el proyecto y las iglesias propiamente dichas.